Vamos a apagar el microfonito. Miro que tienes ahí como un ruido de fondo. Si me ayudas, por favor. Muchas gracias. Listo, ahora sí. Bueno, muy buenos días para todos, apreciados estudiosos. Bienvenidos a esta asignatura Análisis de Viabilidad Ambiental, una asignatura de segundo semestre en la especialización en Evaluación Ambiental de Proyectos. En esta asignatura pues vamos a abordar un tema súper indispensable que es precisamente cómo nosotros podemos determinar la viabilidad ambiental de un proyecto que de alguna otra forma es como el propósito también de nuestro quehacer laboral, ¿no? Desde esta formación de especialistas en evaluación ambiental de proyectos. Para este encuentro del día de hoy vamos a abordar el módulo 1, generalidades de un estudio de factibilidad. En este encuentro pues vamos a abordar la parte temática y posteriormente me voy a dirigir al aula en la plataforma de Canvas para que podamos revisar las actividades que tenemos previstas para este módulo 1. Bueno. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy ingeniera ambiental, soy magíster en gestión ambiental y soy su coordinadora en el programa y la docente en esta asignatura de análisis de viabilidad ambiental. Entonces, bueno, entremos en materia para este encuentro sincrónico y quiero de alguna otra forma, pues que retomemos esa definición de proyecto. Yo sé que ustedes esta partecita ustedes la estudiaron en la asignatura de gestión de proyectos en primer semestre y pues para nosotros es muy importante tener claro qué es un proyecto como desde los diferentes énfasis de nuestra especialización, ¿no? Entonces aquí les traigo a relucir dos definiciones que considero claves pues, para abordar nuestra asignatura. La primera es, un proyecto es el proceso necesario para impulsar el cambio organizacional emprendido por la empresa que desea competir en un mundo globalizado, pleno de oportunidades y permanentes desafíos. Miren que cuando nosotros estamos hablando de evaluar ambientalmente un proyecto, pues yo tengo que ser muy consciente que ese proyecto tiene un propósito, ¿no es cierto? Y que efectivamente dentro de ese propósito del proyecto que yo estoy evaluando, pues debemos tener muy claro no solamente que pues buscamos obviamente como un crecimiento económico, un beneficio para la empresa, sino que además también nosotros buscamos un cambio de la organización, un cambio a nivel empresarial, un cambio a nivel sectorial. Cada vez que yo busco implementar un proyecto, sea el que sea investigación, sea industrial, sea empresarial, pues efectivamente busco hacer eso, cambio, ¿no es cierto? O mejorar algo que finalmente pues me permita a mí evidenciar un cambio. Y cuando yo lo voy a evaluar, pues yo también tengo que evaluar ese propósito, ese fin, ese cambio con el cual el cual pretende llevar a cabo el proyecto que nosotros estamos evaluando, que nosotros estamos proyectando, ¿sí? Que estamos buscando esa implementación. Además, tenemos que un proyecto es una serie de acciones que conducen a lograr objetivos de bienestar, bien sea para una persona natural o jurídica o para una comunidad, independientemente del número de personas que la conformen. Para mí, esta definición de proyecto es clave en el marco pues, de nuestro componente ambiental, porque finalmente nuestros proyectos también deben tener ese componente, ese contexto social, ¿no? Ese contexto de bienestar de la comunidad, ese contexto de bienestar de las personas que van a ser parte de la ejecución o de la implementación del proyecto que nosotros estamos buscando evaluar. Por eso es tan importante que cuando yo evalúe un proyecto o busque evaluar un proyecto ambientalmente, pues tenga en cuenta los tres pilares del desarrollo sostenible. El bienestar de la población, miren que aquí menciona algo muy clave, que puede ser cualquier comunidad, independientemente del número de personas. Yo debo buscar el bienestar de esa población, ya sea o de esa comunidad, independientemente del número de personas. Tengo que buscar una conservación de los recursos naturales, ¿sí? Y evaluar el proyecto a la luz de esa conservación de los recursos naturales, pero también a la luz del crecimiento económico de esa empresa, de esa región, de ese sector. Entonces, son tres componentes que nosotros, como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos, pues debemos considerar para poder hacer una evaluación integral de ese proyecto que va a llevar a cabo un cambio, ¿no es cierto? Que además va a llevar bienestar a una población, a una comunidad, pero además también representa para todos nosotros un desafío, porque finalmente es algo nuevo, ¿no? Y de eso parte la evaluación.
vamos a evaluar algo que, bueno, en un inicio, desde la planificación, quizás también en la ejecución, pero finalmente es una evaluación constante para establecer que lo que vamos a hacer sea lo correcto, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que efectivamente cumplamos con ese propósito. ¿Cómo surge un proyecto? Y yo creo que eso nosotros lo hemos visto claramente en los proyectos de investigación de nuestra especialización. Todo surge con una idea asociada a la solución de un problema, sea el proyecto que sea, proyecto económico, social, de investigación, va a partir de una necesidad, ¿sí? De la solución a una necesidad. Entonces yo hago el reconocimiento de la necesidad, ¿no es cierto? Reconozco que hay una oportunidad de solución, ¿sí? Y ahora sí, con esa oportunidad de solución que busco, pues cubrir una necesidad normalmente humana, ¿no es cierto? Como con esa contextualización es como yo comienzo a elaborar mi idea de proyecto. Y por eso cuando nosotros hacíamos la definición del proyecto en seminario de investigación mencionábamos cuál es el proyecto, cuál es el problema que usted quiere solucionar, cuál es el problema que usted reconoce, porque a partir de ese problema yo me puedo plantear una solución, esa solución la puedo ver como una oportunidad de proyecto, ¿no es cierto?, de negocio, una idea innovadora y finalmente cubrir esa necesidad, ¿sí? Si yo tengo claro el problema y soy muy consciente que alguien la necesita, que una comunidad la necesita, que una persona la necesita, pues efectivamente va a ser un proyecto pertinente, ¿no es cierto? Que es a lo que todos pues queremos llegar, encontrar ese proyecto que realmente sea pertinente, que realmente sirva, ¿no es cierto? Que sea útil, ¿sí? Que pueda solucionar un problema. Y yo como evaluador, como especialista en evaluación ambiental de proyectos, pues también yo tengo que saber a qué necesidad es la que nosotros vamos a garantizar su solución, ¿sí? Porque todo proyecto debe tener un propósito, ¿sí? Yo sé que en Colombia quizás o en muchas partes del mundo hay proyectos sin propósito, ¿no? Que se hacen solamente con un beneficio económico, ¿no? Quizás se proyecta, no sé, la construcción de una carretera en donde ya está la carretera, se proyecta la construcción de un puente donde ya está el puente, pero pues finalmente los proyectos reales buscan eso, cubrir una necesidad y busca ser la solución a una necesidad de una comunidad. Sí, y yo como especialista en evaluación ambiental, pues debo también evaluar ese propósito de ese proyecto. ¿Es viable? ¿Es pertinente? Realmente sí, desde un componente, por ejemplo, de mercado, sí tiene salida, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, ¿cuáles son los tipos de proyectos? Pues tenemos diferentes tipos de proyectos. Según el ente promotor o el patrocinador de ese proyecto, que puede ser un proyecto con recursos públicos, ¿no es cierto?, privados o mixto. También tenemos, según la cobertura espacial, área de influencia. Entonces, si es un proyecto local o de impacto estatal, regional, nacional, internacional. ¿Eso para qué nos sirve a nosotros? Pues para poder ir identificando el alcance, ¿no es cierto?, de esos impactos sociales, ambientales, económicos del proyecto que vamos a evaluar. Según el producto a obtener, es un proyecto que me va a permitir obtener una producción de bienes, una producción de servicios, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito también de ese proyecto? Y según los sectores de la economía, proyectos del sector primario, quizás no sé, primario, agricultura, ganadería, o quizás un proyecto del sector secundario, algo más empresarial, ¿no es cierto? Más transformación, más de manufactura, por ejemplo, o un proyecto del sector terciario, de salud quizás, o más de educación, ¿no es cierto?, más de telecomunicaciones. ¿Cuál es ese sector? Porque pues dependiendo de ese sector, yo también voy a estipular ¿qué? La normatividad, los términos de referencia, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo haga un proyecto o que yo planifique o evalúe un proyecto del sector vial, ¿no es cierto?, a un proyecto, por ejemplo, del sector de hidrocarburos, ¿sí? No es lo mismo que yo esté en un sector, por ejemplo, con unos recursos públicos donde se manejan unos formatos muy diferentes a los del sector privado. Miren que son aspectos que desde la evaluación de proyectos yo tengo que tener muy claro, pues para poder realmente aportar a la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces miren que hemos abordado tres aspectos fundamentales, ¿no? ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cuál es el propósito de un proyecto? ¿Cuáles son los tipos de proyecto, no es cierto?, que nosotros pues podemos encontrarnos en el mercado? Y algo que también ha sido fundamental, apreciados estudiosos, es nosotros, finalmente, ¿qué es un proyecto, no? O sea, finalmente nosotros a qué catalogamos como proyecto. Y en este caso estamos hablando de dos temas específicos. Nos van a llevar a un cambio, que pues obviamente se busca que sea positivo, pero además también va a tener un bienestar para la población y ojalá, y es lo que buscamos nosotros y debemos garantizar, pues una conservación de esos recursos naturales. Ahora, y es aquí donde ya vamos aterrizándonos en nuestro tema,
de la asignatura. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? El proyecto que sea, proyecto de investigación, proyecto económico, proyecto que ustedes deseen. Primero, comenzamos con la identificación, ¿no? Hay un análisis de problemas, ¿sí? Que es lo que acabamos de hablar hace un momento. Hay unos objetivos, un propósito que yo quiero alcanzar y unas alternativas, ¿sí? Porque entonces yo puedo, por ejemplo, indicar, no sé, yo quiero montar un restaurante, ¿sí? Quiero solucionar un déficit de oferta en esta zona, por ejemplo, de restaurantes vegetarianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues conozco a muchas personas que me han indicado que no hay oferta para esta zona para personas que no consumen carne. Entonces, ok, yo ya tengo la solución y es montar un restaurante. Ahora sí, las alternativas. Puede ser, por ejemplo, en un tráiler, ¿no es cierto? Puede ser en un restaurante, en una sede fija, puede ser a domicilio, ¿sí? Y esas alternativas, entonces yo tengo que comenzar, y ahí es donde entramos nosotros, a estipular la viabilidad, ¿sí? De esas alternativas de ese proyecto. ¿Es viable tu proyecto? ¿Realmente es posible que lo podamos ejecutar? ¿Sí? Y pasamos a la etapa de factibilidad. Sí se puede ejecutar ese proyecto. Y después a la etapa ya de operación, de ejecución. Esa etapa pues, de operación es una etapa más del componente técnico, ¿no es cierto? Todo lo que se necesita pues para realmente encontrar un producto o lograr ese producto que ya es finalmente la ejecución, que sería la venta de ese, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, de alimentos para personas que no consumen carne, ¿sí? Entonces, miren que ese diseño en mi proyecto, pues es lo que me va a garantizar a mí, ¿qué? El éxito, ¿sí? Por ejemplo, para Juan Camilo, ¿cuál de estas áreas o etapas del proyecto cree que es la más importante? Cuéntanos un poquitico, Juan Camilo, para ti. ¿Cuál crees que es la etapa que no se puede uno saltar y que indiscutiblemente desde ahí pues puede realmente garantizar la sostenibilidad del proyecto? ¿Cuál consideras? Pues yo considero que la inicial, la identificación, porque Ok, yo de ahí me enruto para saber exactamente cuál es el análisis que le voy a dar, el impacto y el alcance que le pueda tener directamente al proyecto. ok, Es desde perfecto. ahí. Tienes algo, es algo muy claro, ¿no? La idea, ¿no? O sea, finalmente esa idea es la que me va a mí a permitir establecer si realmente puedo o no llevar a cabo un proyecto, o sea, yo no un problema, ¿no es cierto? Tienes toda la razón. Muchas gracias, Juan Camilo. Y tú, Mónica, Pues, para ti, ¿cuál sería esa etapa imperdible para poder llegar a la ejecución de un proyecto? Pues, profe, yo estoy de acuerdo con mi compañero. Creo que la identificación es fundamental porque de ahí podemos ver realmente todo lo que va a afectar el proyecto y podemos determinar el siguiente paso, que es la viabilidad. Sin esa identificación no sabemos realmente hacia dónde vamos. Ok, y yo creo que es una también de las áreas, no sé si ustedes cuando estuvieron en el proyecto, en el seminario de investigación, se dieron cuenta que lo más complejo es definir el tema, ¿no? Bueno, ¿qué tema? Bueno, para algunas personas como, ¿qué tema hago? Pero ¿cómo? O sea, como que esa primera parte de identificar ese problema muchas veces es lo más complejo y ya muchos de ustedes decían, bueno, si ya tienes el problema, ya has avanzado mucho porque ahora ya lo que sigue, como ustedes lo mencionan, es ahora sí hacer ese estudio de alternativas, pero muchas veces lo más complejo es saber qué voy a hacer, ¿no? ¿Por dónde voy a comenzar? Efectivamente, la identificación es una de las etapas en donde yo me tengo que sentar muy juiciosa a hacer o a evaluar, ¿no es cierto? ¿Qué cambio quiero yo lograr? ¿Qué propósito quiero yo lograr? ¿Cuál es el problema que yo quiero lograr? Y ahí ya comenzamos a evaluar qué, las alternativas, ¿no es cierto? Como les mencionaba hace un momento, yo sé que aquí hay un déficit, por ejemplo, de comida para vegetarianos, tengo alternativas, un tráiler, tengo alternativas a domicilio, tengo una sede fija, ¿no es cierto? Entonces, hay alternativas en las que nosotros ahora sí pasamos a evaluar dentro de esa etapa de prefactibilidad o viabilidad y con esa información es a la que yo digo si se puede hacer o no se puede hacer mi proyecto entre la etapa de operación y ejecución. En nuestra asignatura vamos a poder establecer, a estudiar un poco el tema de la viabilidad, ¿no es cierto? Y de la factibilidad, estas dos etapas en donde ya nosotros pues consideramos que ya tenemos un tema, un proyecto, el cual pues vamos a comenzar a evaluar y por eso pues nos vamos a dedicar como a estas dos etapitas, lo que es la viabilidad y lo que es la factibilidad. ¿Listo? Marta, Y miren, perdón, tengo una observación. Qué pena te sí, interrumpo, pero es como caso particular del tema mío. Cuando, pues en seminario de investigación yo empecé contigo, pues el proyecto sí era viable. Lo que pasa es que tenía que aterrizar exactamente a dónde direccionarlo.
Y así sucede mucho en otros proyectos, que son muy viables, pero no tenemos forma de direccionarlo y hay que aterrizar mejor el objetivo. Así es, y has dado la introducción precisamente a la definición de estos dos temas, ¿no? Una cosa es que tu proyecto sea viable, como tú lo acabaste de mencionar, Juan Camilo, y otra cosa es que tu proyecto sea factible, ¿sí? Entonces, miren, cuando hablamos de viabilidad, estamos haciendo referencia a la cualidad de viable, es decir, que por sus circunstancias tiene probabilidad de poderse llevar a cabo, ¿sí? Entonces decimos, bueno, sí es probable que se lleve a cabo tu proyecto. Pero en esta etapa es donde yo voy a decir, vamos a tener que evaluar punto por punto para poder pasar este proyecto a la etapa de factibilidad. ¿Qué es la etapa de factibilidad? Cualidad o condición de factible, es decir, que se puede hacer. ¿Sí? Entonces tú pasaste, efectivamente, como tú lo mencionabas, tenías un proyecto claro, una idea clara, ¿no es cierto? Que era viable, pero entonces ya con el transcurso de las diferentes ajustes que se llevaron a cabo, de las investigaciones que tú realizaste, lo pudiste aterrizar ya a una etapa de factibilidad. Entonces, claro, la identificación es clave, ¿no es cierto? Es una etapa importante porque de ahí parte finalmente mi opción, pero esa etapa se va finalmente a consolidar en la viabilidad y en la factibilidad. Entonces, como les digo, yo puedo estar clarísima que finalmente en esta zona, pues, como les digo, hay escasez de restaurantes para vegetarianos, pero cuando yo me voy a la etapa de viabilidad, me doy cuenta que sí, que es probable que yo pueda usar alguna de las alternativas, pero quizás me dé cuenta que esa comida es muy costosa o que requiere de mucho tiempo, ¿no es cierto? Y que aunque hay muchas personas en esta área, hay en otras zonas en donde esa oferta es mucho mayor y que a las personas les queda fácil trasladarse hasta allá y que quizás no vayan a pagar un mayor porcentaje porque esté cerca, sino que su interés quizás es tener, no sé, mayor variedad, por ejemplo, de menús que yo al comienzo no se los podría ofrecer. Entonces puede ser viable, ¿no es cierto? Pero quizás cuando yo ya haga todas las evaluaciones, no llegue hasta la etapa de factibilidad. Entonces, con esto, ¿qué quiero mencionar? Todas las etapas son importantes realmente, ¿sí? Desde la idea que nosotros hacemos con un proyecto, desde ese propósito que yo me propongo alcanzar hasta la viabilidad, porque es ahí donde yo comienzo a aterrizar, donde yo comienzo a evaluar desde los diferentes ámbitos si se puede llevar a cabo, hasta la factibilidad donde yo garantizo que mi proyecto efectivamente, bajo las condiciones que lo tengo en este momento diseñado, sí se puede llevar a una etapa de operación y de ejecución, que son etapas finalmente que van a responder a lo que yo he planificado, ¿no es cierto? Si yo hago una mala planificación, pues efectivamente mis etapas de ejecución y de operación van a ser etapas con contratiempos. No es que no es que no se vayan a poder realizar, sí se van a poder realizar, obviamente, pero van a tener mayores contratiempos de que si yo hago un trabajo juicioso, para poder realmente establecer esa factibilidad de mi proyecto. ¿Cómo yo entonces, apreciados estudiosos, puedo llegar a esa factibilidad? Entonces vamos a saber qué es un estudio de factibilidad. Lo primero es un instrumento de gestión administrativa que proporciona la información necesaria para orientar la toma de decisiones frente al diseño, ejecución y operación de un proyecto. Por lo tanto, su realización es indispensable para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Ese estudio de factibilidad, ¿en qué se va a basar? Se va a basar en las diferentes evaluaciones de viabilidad. Entonces, ¿qué es una evaluación de viabilidad? Estas viabilidades se deben dar al máximo, ¿qué? Se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto. Entonces, cuando yo estoy hablando de mi proyecto es factible, es porque es viable en las diferentes evaluaciones que yo realicé, como cuáles, como la evaluación jurídica, ambiental, económica, técnica, de mercado. Si esas evaluaciones de viabilidad jurídica, ambiental, que yo ejecuté, me dan positiva, ahora esa información hace parte ¿de qué? De mi estudio de factibilidad. Y con esa información de factibilidad es que yo puedo garantizar que mi proyecto es realmente sostenible. Entonces, miren que yo arranco de una evaluación por componentes, por así decirlo. Esa evaluación por componentes finalmente me va a enmarcar a mí el estudio de factibilidad, que es lo que me va a decir, así es que usted lo va a hacer, ¿sí? De acuerdo con las evaluaciones que realizamos, este es el resultado en su estudio de factibilidad y es así de como usted lo tiene que hacer desde el marco jurídico, desde el marco ambiental, desde el marco comercial, para poder ejecutar y poner en operación pues su proyecto.
Entonces, miren que son etapas decisivas, son etapas que nos llevan a la toma de decisiones. Por eso nosotros, los futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos, vamos a estar en estas etapas. Vamos a estar en la etapa, sobre todo, de viabilidad y de factibilidad, porque es donde se toman las decisiones. Entonces, a usted le van a preguntar, ¿este proyecto sí se puede hacer o no se puede hacer desde el componente ambiental? ¿Sí? Entonces, ahí es donde usted tiene que hacer ¿qué? Pues es hacer un estudio de factibilidad, efectivamente un estudio de viabilidad ambiental para aportar al estudio de factibilidad en donde van a estar los otros más elementos, porque nosotros nos vamos a dedicar a algo que es la parte ambiental, pero va a haber, por ejemplo, un comercial, va a haber un técnico, va a haber, por ejemplo, además de eso, también un social, ¿no es cierto? Y entre todos vamos a armar el estudio de factibilidad. Yo, como especialista en evaluación ambiental de proyectos, pues me voy a dedicar a la evaluación de viabilidad ambiental y con esta información les puedo decir, sí, miren que yo doy checklist en la viabilidad ambiental del proyecto. Ahora, ¿qué dice lo social? Ahora, ¿qué dice lo jurídico? Ahora, ¿qué dice lo económico? Si todos nosotros decimos que sí, que sí es viable en cada una de esas áreas el proyecto, entonces ahora sí tenemos nuestro estudio de factibilidad. Y así como nosotros lo tenemos, es como se va a ejecutar y se va a llevar a cabo la operación de ese proyecto. Entonces, miren que son etapas bien interesantes, bien importantes que nosotros pues debemos implementar. Y ahora una preguntita. En este orden de ideas, entonces, ¿cuál creen ustedes que puede ser uno de los objetivos de un estudio de factibilidad? ¿Por qué creen ustedes que puede ser una de las razones por las cuales yo elaboro un estudio de factibilidad? ¿Qué creen ustedes? ¿O algún beneficio que ustedes digan, no, pues yo creo que el objetivo o el propósito de un estudio de factibilidad puede ser este? ¿Cuál creen ustedes entonces que podría ser con lo que hemos hablado? Juan Camilo. ¿Cuál crees que puede ser ese objetivo de un estudio de factibilidad? O sea, dinos lo que tú crees. Pues yo creo que el objetivo podría ser, no sé si estoy equivocado, que de factibilidad, que dé el alcance pues progresivo en cuanto a términos económicos, pueda ser también replicable en el tiempo para otro lugar, que se pueda hacer no solamente en ese lugar, sino que en otra zona y las características o condiciones sean similares o los resultados sean iguales. Yo Ok, creo que eso es parte de ser factible. ok, bueno, muchas gracias, Juan Camilo. Entonces, miren que el propósito, ahí lo que también como para resaltar lo que nos menciona Juan Camilo, cuando nosotros hablamos de quizás un posible objetivo de factibilidad, es que nosotros de alguna otra forma podamos reunir, ¿no es cierto?, la información suficiente, ¿sí?, que me permita a mí replicar ese proyecto quizás en otro lugar y que me garantice que, pues que efectivamente se puede llevar a cabo, ¿no es cierto? O sea, como que de alguna otra forma ese estudio de factibilidad me permite a mí efectivamente llevar a cabo el proyecto que nosotros estamos consolidando, que estamos buscando quizás en otras zonas, ¿no? Ahí cuando mencionábamos las sucursales, por ejemplo, hay muchos restaurantes, ustedes saben que hay muchos restaurantes de cadena que ellos hicieron su estudio de factibilidad bajo unas condiciones y dijeron, es así la forma como nosotros tenemos que implementar este proyecto, ¿no es cierto? Y ese mismo estudio de factibilidad lo podíamos replicar claramente, ¿no? Teniendo en cuenta unas características propias de la zona, porque sabemos que no es un copiar y pegar, sino también hacer una misma evaluación desde el componente comercial, jurídico, técnico, ambiental para la nueva zona en donde estamos buscando implementar ese proyecto, pero finalmente nos está dando unas bases que pueden garantizar la sostenibilidad del proyecto que nosotros estamos estudiando. Muchas gracias, Juan Camilo. Ahora cuéntanos tú, Mónica, ¿qué crees que puede ser uno de los objetivos de factibilidad? Pues no solo de la parte económica, sino digamos también la disposición de las personas, porque lo que hablábamos también de que hay personas pues que no les gusta mucho colaborar y eso, entonces también como la facilidad de conseguir la información y los recursos que se necesitan para hacer el proyecto. Exactamente, mira que te has mencionado algo muy importante y es también evaluar la respuesta de las personas, ¿no? Frente a ese proyecto que nosotros queremos ejecutar. Y ese es uno de los aspectos que nosotros tenemos en un estudio de factibilidad. ¿Cuál es el mercado que tenemos, no es cierto? La población finalmente que sea beneficiaria del proyecto, ¿realmente le interesa? Eso está dentro de un estudio de factibilidad y como tú lo mencionas, puede ser uno de los objetivos y está muy bien. Muchas gracias, Mónica. Cuéntenos ahora, ¿ustedes qué proyectos creen que tienen que hacer un estudio de factibilidad? ¿Qué tipos de proyectos ustedes creen, de acuerdo con lo que acabamos de ver frente a los tipos de proyectos, cuáles de esos tipos de proyectos tendrían que hacer un estudio de factibilidad? Ahora Mónica va a comenzar.
Profe, pues yo creería que todos. Ok, muy bien, así es. Bueno, sí, tú ya hice la respuesta. Efectivamente, todos, ¿sí? Independientemente del tipo de proyecto que nosotros vayamos a ejecutar, estudiosos, es importante y debemos hacer un estudio de factibilidad. Y normalmente todos los proyectos lo tienen. Yo no sé, y bueno, y eso lo vamos a ver quizás ahora en la actividad pues de nuestro módulo. En algún momento yo puse, pues, o sea, como por favor, indíquenme, ¿no es cierto?, un proyecto que ustedes conozcan o que ustedes hayan hecho parte de la ejecución y que hayan conocido el estudio de factibilidad, ¿no? Entonces muchos de ustedes me dicen, no, yo creo que para ese proyecto no hubo estudio de factibilidad, ¿sí? Que porque era, por ejemplo, del Estado, ¿sí? Que porque eran públicos, entonces que no, que para eso no había, no hubo proyecto de factibilidad y estudio de factibilidad, perdón, y realmente quizás unos estudios de factibilidad sean más rigurosos que otros, pero todos los proyectos y más cuando estamos hablando de unos recursos públicos deben tener ese estudio de factibilidad en el sentido de, al menos, ¿no? Es posible hacerlo desde el componente jurídico, es posible ejecutarlo desde el componente social, es posible ejecutarlo desde el componente ambiental. Como les digo, no todos van a ser tan rigurosos como esperamos, pero indiscutiblemente esas preguntas hay que hacerlas, ¿no es cierto? O sea, es indiscutible. Entonces, quizás nosotros no tengamos como el conocimiento del documento como tal o de ese proceso de factibilidad que se hizo, pero en alguna mesa de trabajo, así sea un diálogo, se hicieron esas preguntas, ¿sí? Porque son preguntas clave desde los diferentes aspectos para yo poder comenzar a hacer mi proyecto desde el componente personal. Si yo digo, no sé, me voy a casar, o sea, ¿es factible que me case? A ver, comencemos a evaluar desde el componente económico, ¿no es cierto? No sé, tengo el dinero o mi pareja cuenta con ese dinero desde el componente social. Mi familia está de acuerdo con que yo me case con esta persona desde el componente ambiental. ¿Qué características o qué cambios, ¿no es cierto?, se pueden efectuar en mi entorno, pues por esta decisión que estoy tomando. Entonces, uno comienza a hacer una evaluación y ese es el estudio de factibilidad. Por ejemplo, si a mí en esa evaluación me dice que mi familia no está de acuerdo, yo también ya, o sea, obviamente, de acuerdo pues con los intereses de cada uno, pues también voy a comenzar a saber, ¿no? Que ahí está pasando algo, ¿no? Que no va a ser quizás el cuento de hadas como yo me lo esperaba, entonces también tengo que asumir ciertos retos, ciertas dificultades quizás, pero me estoy haciendo esa evaluación de cada una de esas viabilidades para finalmente determinar si es factible o no. O si yo digo, bueno, quizás mi familia no esté de acuerdo si me case ahora, en este año, pero sí en el próximo año, porque bueno, en fin, en fin, en fin. Entonces, ok, es factible para el 2024, ¿sí? Entonces, miren que uno de alguna otra forma hace esos estudios de factibilidad, como les digo, no siempre con un documento como quisiéramos tan completo que debería además hacerse, pero siempre lo estamos haciendo y nosotros, desde el componente ambiental, pues debemos establecer si es viable o no un proyecto ambientalmente. Esos impactos se pueden o no reverser o debemos cambiar de actividades para poder realmente garantizar que mi proyecto sea viable ambientalmente. Y aquí entonces les voy a presentar esas diferentes evaluaciones de viabilidad que nosotros debemos elaborar para poder construir ese estudio de factibilidad y finalmente estipular cómo se va a hacer mi proyecto. Entonces miren que comenzamos con la viabilidad jurídica. La viabilidad jurídica, ¿qué va a estudiar o qué va a evaluar? La compatibilidad del proyecto con las normas existentes de acuerdo al tipo de proyecto, que era lo que hace un momento revisábamos, ¿no? Esos términos de referencia, pues que tenemos que tener en cuenta para la ejecución del proyecto. ¿Es compatible? ¿Estamos cumpliendo con todas las normas o realmente estamos dándonos cuenta que por la ubicación del proyecto no estamos cumpliendo, por ejemplo, con la norma, no sé, del Sistema Nacional de Parques Naturales, ¿sí? ¿Es viable? Vamos a evaluar la viabilidad de mercado. ¿Es viable o vamos a determinar efectivamente si mi proyecto tiene ese mercado, tiene una demanda, ¿no es cierto? Tiene una necesidad que cubrir en el mercado? Es decir, determinar el tamaño de un proyecto, identificar las estrategias de venta y promoción con las cuales se puede llegar al consumidor final. Ustedes dirán, profe, pero no todos los proyectos tienen una viabilidad de mercado. Claro que sí, todos. Por ejemplo, si yo voy a hacer la construcción de una carretera, yo necesito, o sea, para yo construir esa carretera, hacer esa inversión de dinero, necesito saber que hay unas personas que se van a ver beneficiarias, que van a hacer uso de ese bien, ¿no es cierto? No que me lo vayan a comprar efectivamente, pues porque no estamos hablando de un producto comercial,
pero sí, aunque sea un proyecto, por ejemplo, de un servicio público, yo debo garantizar que eso tenga un mercado, que tenga un uso, que realmente yo pueda garantizar que eso que yo estoy haciendo, que ese proyecto que yo voy a implementar, se va a utilizar por una comunidad, por una población, por alguien interesado en ese bien, que en este caso pues sería una carretera. Tenemos la viabilidad social, determinar los impactos ambientales que pueden recaer sobre las personas o grupos que pueden afectar los recursos naturales utilizados para su supervivencia. Entonces, con este proyecto que yo estoy implementando o que busco implementar, ¿quién se ve afectado? ¿Qué impactos sociales yo puedo ocasionar? Eso efectivamente lo tenemos a través de una evaluación, ¿no es cierto? Donde yo puedo identificar esa significancia de los impactos sobre las personas que están adyacentes a mi proyecto, o por ejemplo, si yo quiero, no sé, estipular una venta, no sé, por ejemplo, de jugos, ¿sí? Y si yo tengo un micrófono, pues efectivamente yo voy a causar un impacto, una alteración en la tranquilidad de las personas que quizás vivan cerca al lugar en donde yo estoy haciendo la exposición de mis productos, algo tan básico como eso. Entonces yo tengo que evaluar esa viabilidad social. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, yo sé que a las personas no les gusta que yo use ese micrófono, pero no importa, igual lo voy a utilizar, ¿sí? O sea, ahí me salió que mi habilidad social es negativa, ¿no es cierto? Y yo hago y yo implemento pues mi estrategia comercial, por así decirlo, con el micrófono. ¿Con qué me voy a encontrar? Pues con personas inconformes que quizás llamen a la policía, voy a encontrarme con una cantidad como de discusiones, ¿sí ven? Entonces, esos son finalmente aspectos que yo debo tener en cuenta y tomar las decisiones. Listo, no lo voy a hacer con un micrófono porque sé que hay un impacto negativo sobre las personas que habitan en esa zona, entonces mejor voy a entregar volantes quizás, o mejor voy a poner una pancarta muy grande. Bueno, ¿no es cierto? O sea, uno ya busca las alternativas para que eso pueda ser viable. Tenemos la viabilidad ambiental, que es nuestro componente específico. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar la existencia de efectos o impactos sobre el ambiente originados por las actividades propias del proyecto y determinar si los mismos son o no manejables. Ahí es cuando yo ya me voy efectivamente a unos recursos naturales, a unas alteraciones, cambios, daños, modificaciones sobre unos recursos naturales y también sobre la población, porque finalmente nosotros también en conjunto pues hacemos esa evaluación, ¿no? Tanto positivos como negativos. Una viabilidad técnica, establecer la capacidad y necesidades de recursos humanos, pero también técnicos y logísticos que yo necesito para cumplir con mi proyecto. ¿Es viable? Yo cuento con, por ejemplo, yo cuento con cada uno de los elementos que necesito para vender mis jugos. Tengo los vasos, tengo quizás las jarras, tengo, no sé, la máquina, no, es que me hace falta, por ejemplo, una mesa. Ah, ok, entonces en este momento no es viable. ¿Será viable cuando pueda conseguir esos instrumentos o cómo los voy a conseguir, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos las estrategias para lograr que esto sea viable técnicamente? La maquinaria que se necesita, como lo mencionábamos, los recursos humanos, los recursos de infraestructura que requerimos para poder llegar a esa etapa de operación. Y viabilidad financiera, establecer las utilidades y disponibilidad de recursos económicos del proyecto, el presupuesto y cronograma de inversiones, los costos de funcionamiento e ingresos. Y aquí nuevamente hago la pregunta, para ustedes de estas evaluaciones, ¿cuál creen que es la más importante? Juan Camilo. No, yo creería que todas son importantes, porque ahí Ok. están visualizando cada uno de los impactos que pueda tener a nivel jurídico, de mercado, social, ambiental, técnico, financiero. Yo creo que uno tiene que tener cada uno de esos puntos en cuenta. Ok, así es, Juan Camilo. Y para ti, Mónica, por ejemplo, ¿cuál crees que en el contexto real ha sido quizás la más importante o la que haya tomado como la última decisión? Uy, no sé, profe, porque es que para que sea factible creo que todas las viabilidades deben estar aprobadas. Uno mira muchas cosas, no solo... Pues la gente generalmente usa la parte financiera como principal viabilidad, pero creo que se debe mirar todo. Así es, Mónica. Y mira, pero mira que también hay algo muy curioso, ¿no? Y es que anteriormente, por ejemplo, si un proyecto era viable económicamente o financiero, ya no importaba si no era viable ambientalmente, por ejemplo, ¿sí? Algo que pasó mucho con proyectos viales de gran envergadura, en donde como si era viable económicamente, entonces se olvidaron del componente ambiental. ¿Y qué pasó después? La línea, por ejemplo. Después tuvieron que hacer más inversiones económicas. ¿Por qué? Pues porque hubo inconvenientes con los recursos naturales de esa zona. O sea, el proyecto finalmente se revirtió, ya obviamente no fue viable económicamente por todas las inversiones que tuvieron que hacer en componente social y ambiental
ambiental, porque al inicio no hicieron un estudio juicioso de esa viabilidad social y ambiental. Entonces, miren que finalmente todas las evaluaciones de habilidad son importantes y para que un proyecto sea factible, es decir, para que un proyecto se pueda hacer, todas tienen que ser positivas, todas. Si una de ellas falla, ahí inmediatamente vamos a decir que el proyecto no es factible, no se puede hacer en este momento o no bajo las condiciones como lo tenemos hoy en día. Entonces volvemos otra vez a recapitular, a ver qué es lo que tenemos que mejorar para nuevamente llevar el proyecto, para llevar al proyecto a un estado de factibilidad, es decir, que se pueda hacer. Recordemos que con estas evaluaciones de viabilidad estoy haciendo una evaluación de las probabilidades que se puede llegar a, de las probabilidades que tenemos para que el proyecto se haga, ¿no es cierto? Y con esto ya lo llevo al 100% de probabilidad que se pueda hacer el proyecto bajo las condiciones que hemos presentado. Aquí les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de un proyecto de inversión en donde hacen el estudio de factibilidad. Es algo muy rápido, como para algo más demostrativo, para que nosotros pues también tengamos una idea de qué es lo que de alguna otra forma también vamos a hacer en la actividad que tenemos para este primer módulo. Entonces miren que aquí tenemos un proyecto de inversión que ellos quieren hacer la construcción de una planta de biodiesel, pues para poder obtener diferentes tipos de productos, ¿sí? De la materia prima de la soya. De lo que ellos quieren, denme un segundo. Qué pena, denme un segundo. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, bueno, les estaba mencionando que les voy a mostrar un ejemplo de un estudio de factibilidad para la construcción de una planta de biodiesel, esto es en Argentina, donde ellos quieren pues construir esa planta de biodiesel pues para poder comercializar diferentes productos a base de soya, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, este proyecto pues, de la construcción de la base de soya, entonces vamos a hacerle primero la viabilidad comercial, ¿sí? ¿Cuáles son esos productos o esos bienes, por ejemplo, que nosotros podríamos ofrecer? ¿No? Entonces comienzan, por ejemplo, en esta planta se puede elaborar biodiesel, pues que es un combustible, ¿no es cierto? Pero también se puede elaborar glicerina, que se usa para productos cosméticos, pero también podemos elaborar aceite de soya, pues que finalmente es para consumo humano y usos industriales, o excelser de soya, que es la base para nutrición animal, para hacer alimento para animales. Estos son los 4 productos que ellos podrían comercializar, ¿sí? Entonces ahora ellos van a mirar la viabilidad comercial de cada producto. ¿Cuál es la demanda, ¿sí? De cada producto y cuál es la oferta? ¿Qué es la demanda? Lo que están pidiendo los consumidores, ¿no es cierto? ¿Qué demanda hay para el biodiesel? ¿Cuántas personas, por ejemplo, consumirían biodiesel o cuántas personas están en este momento requiriendo biodiesel? ¿Cuántas personas están requiriendo o empresas requiriendo de glicerina, de aceite de soya, de excelser? ¿Cuál es la demanda que hay para cada uno de estos productos? Y nuevamente les digo, ustedes dirán, por ejemplo, para un bien, ¿no, profe? Para una carretera, para una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, para eso no hay un análisis de demanda. Claro, ¿cuántas personas se van a ver beneficiadas de esa carretera? ¿Cuántas personas las van a utilizar? ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas por el tratamiento de las aguas residuales? O sea, para todo hay una demanda y hay una oferta. ¿Quién está vendiendo estos productos? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Quién más comercializa hoy en día estos productos? ¿Quién más está vendiendo biodiesel? ¿Quién más está vendiendo glicerina en esta zona, en esta región, a nivel nacional, por ejemplo? Lo mismo como digo, con los bienes, por ejemplo, una carretera. ¿Qué otras carreteras hay para llegar del punto A al punto B? No, es que, profe, esa sería la única. Imagínate, no hay más oferta. Qué maravilla, ¿no es cierto? Porque estamos siendo el único proyecto que está dando solución a esa necesidad. No, es que en la zona, en mi ciudad, pues no hay más vendedores de biodiesel, por ejemplo. Ah, bueno, pero a nivel local, regional, bueno, sí, en la zona sur, occidente de Colombia, en Cali, si hay una empresa, ok, ese sería tu competidor directo porque es el más cercano, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que analizar la demanda, quién tanto va a consumir o utilizar
mi producto, ¿no es cierto? O mi proyecto o mi servicio y quién tanto también lo está ofreciendo y a qué precios, ¿no es cierto? Porque puede ser que la única persona preciosa que vende, no sé, glicerina lo venda baratísimo, pues efectivamente ese análisis de la oferta me va a llevar a mí que tengo un gran competidor, ¿no es cierto? Y que pues ese precio se va a ir al suelo porque ese competidor lo vende muy barato, quizás porque él tiene mucho más económico, no sé, los servicios públicos, supongamos que como no paga casi energía, entonces pues él puede dar mucho más barato su producto. Esa es una oferta que, por ejemplo, en este caso sería una oferta que me podría perjudicar a mí y que yo tengo que balancear si realmente al precio que él lo está vendiendo yo lo puedo vender o si yo lo vendo más caro, pero puedo ofrecer como un plus a mis compradores que haga la diferencia y que decidan irse conmigo y no por el otro comerciante, ¿no? Entonces, miren que ese análisis de demanda, que es quién requiere mi producto, mi servicio, y ese análisis de oferta es quién lo está también ofreciendo, vendiendo, pues me va a permitir a mí establecer como ese equilibrio, ¿no? Si se necesita, no se necesita, si es viable, no es viable, desde la componente comercial, pues que mi proyecto se lleve a cabo. Otro análisis de viabilidad que hacen ellos es la viabilidad técnica, ¿no? ¿Qué se necesita en mi proyecto? Primero, la localización. ¿En dónde yo voy a localizar mi proyecto, mi empresa? Quizás dónde se va a llevar a cabo el proyecto, en qué zona, ¿no es cierto? ¿En qué espacio? ¿Cuál va a ser el tamaño, pues, para ellos, por ejemplo, de la planta de biodiesel? ¿Y qué materiales, qué herramientas, qué equipos se necesitan, pues, para poder llevar a cabo los productos que nosotros estamos pensando comercializar? Entonces, mire que ellos mencionan que se necesita de una extrusora, ¿no es cierto? Capacidad de 300 kilogramos de soya por hora, que se necesita además un módulo de biodiesel, capacidad de 190 litros por turno de 8 horas, ¿no es cierto? Entonces comenzamos también a establecer esos requerimientos técnicos, tanto desde la ingeniería del proyecto como del proceso como tal de producción. Entonces aquí ellos mencionan que se necesita una maquinaria especializada para la producción, que se requiere también mano de obra especializada y que se requiere, por ejemplo, solo un operario es necesario debido a la poca producción que se va a llevar a cabo en los primeros meses. ¿Qué se requiere? Aquí están las máquinas, la extrusora, por ejemplo, por aquí la presentan, acá está el módulo de biodiesel, pues para poder llevar a cabo los 4 tipos de productos con la extrusora. Entonces lo que hacen es ingresar el grano de soya, se prensa y se obtiene expelser y aceite de soya. Y con el módulo de biodiesel, miren que obtienen el biodiesel y la glicerina. Entonces ahí están ellos combinando pues esos dos instrumentos, maquinaria, pues para poder obtener los productos que ellos piensan comercializar. Desde la viabilidad legal y ambiental, entonces ellos aquí dicen que desde el componente ambiental pues tienen en cuenta la ley, no sé, 10.208, la política ambiental provincial pues en esta área de Argentina, y otras leyes técnicas, además, ya pues hacen referencia al impuesto a las ganancias, impuestos al valor agregado, a los biocombustibles, contrato de trabajo agrario, ¿sí? Estas son como las leyes que ellos deben cumplir, garantizar su cumplimiento. Y finalmente, hacen la viabilidad, viabilidad económica financiera. ¿Cuál es la inversión inicial? Obligatoria, pero también, miren, algo muy importante, ¿cuál es nuestro flujo de fondos? ¿Necesitamos pedir préstamos a los bancos? ¿Podemos tener todo el capital? ¿Qué porcentaje de esa inversión inicial sería de bancos o de fondos diferentes al nuestro, al propio? ¿Y qué porcentaje sería de intereses, de IVA, ¿no es cierto? ¿Cuánto debemos invertir en el capital de trabajo? Porque finalmente es mano de obra que se tiene que pagar cada semana si se comercializa o no se comercialice producto. ¿Y cuáles entonces son esos costos de operación? Y finalmente ya llegamos a la viabilidad ambiental. Y miren obviamente que esto es algo muy básico, ¿no? No quiero que lo tomen como un ejemplo pues de seguir, pero por ejemplo ellos dicen, ¿no? Que teniendo en cuenta la ley ambiental que ellos pues que hace un momento mencionaron, entonces ellos mencionan, de esta ley, de la ley 10.000, no sé qué, surge que los puntos más relevantes a considerar en la evaluación de impactos ambientales en este proyecto son contaminación del aire, del agua, del suelo, acústica y visual. Eso es lo que a ellos les enuncia la ley, ¿no es cierto? O los términos de referencia. Y ellos mencionan, en primer lugar, la contaminación del aire por parte de la planta se puede despreciar, ya que la planta no genera vapores contaminantes en el proceso. En segundo lugar, la planta no genera residuos líquidos, ya que no se trabaja con agua, por lo que no hay contaminación del agua.
En tercer lugar, no hay contaminación del suelo, ya que el único residuo sólido que se genera en el proceso es resina. No es contaminante y se puede utilizar para el relleno de suelos. En cuarto lugar, no hay contaminación acústica. Esto se debe a que las maquinarias utilizadas no generan tanto ruido para que éste se escuche a 3 kilómetros, que es la distancia al pueblo más cercano. Entonces miren que ellos hacen finalmente su análisis de viabilidad y efectivamente pues están cumpliendo con cada uno de los parámetros establecidos en la normatividad ambiental, es decir, que del componente ambiental, pues según estas conclusiones es viable, ¿no? Y al final menciona, de acuerdo a los diferentes estudios de viabilidad realizados, se puede determinar la aptitud o la factibilidad para desarrollar el proyecto en cada una de las etapas, concluyendo de esta manera que es viable su inversión. ¿Sí? Entonces miren que ahí ya con cada una de estas evaluaciones pues ya se puede concluir que el proyecto es factible, es decir, que sí se puede realizar bajo las condiciones que se están presentando en cada uno de los estudios de viabilidad. ¿Listo? ¿Preguntitas? No, señora. No, ninguna. Bueno, entonces, bueno, este era así como un panorama que también querías traerles sobre el tema de factibilidad, ¿no es cierto? Que también está pues muy relacionado con la actividad que vamos a llevar a cabo en este primer módulo. Y ahora sí, entramos a la unidad de introducción a la viabilidad ambiental, que aquí ya es donde nos vamos a detener en nuestro objeto de estudio, que es la viabilidad ambiental. Entonces, como ya lo hemos mencionado en los anteriores espacios, pues momentos en esta presentación, nos damos cuenta que la viabilidad ambiental finalmente, ¿qué pretende? ¿No es cierto? ¿Cuál es su propósito? Pues evaluar desde las distintas dimensiones del ambiente, las posibles manifestaciones o impactos que nuestro proyecto puede ocasionar, que permitirá precisar si se prevén incompatibilidades, inadecuaciones, conflictos u otras situaciones que puedan impedir o dificultar la preparación, ejecución y operación del proyecto, teniendo en cuenta las características bióticas, abióticas y socioeconómicas de la zona. Entonces, miren que finalmente esta viabilidad ambiental me va a poder a mí, me va a permitir a mí identificar esas modificaciones, alteraciones que yo puedo ocasionar a las diferentes dimensiones del ambiente, ¿no es cierto? Pues en el marco de los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos que pueden dificultar, impedir la ejecución de mi proyecto, pero además también que pueden ocasionar alguna alteración a esa zona, ¿no es cierto? Entonces miren que ahí es como de lado y lado, ¿no? Efectivamente, y este estudio de viabilidad es muy, es muy real, ¿no? O sea, es muy certero, es muy coherente, porque es que, por ejemplo, si yo digo que cerca de mi proyecto hay una fuente hídrica a menos, no sé, de 5 metros, mi proyecto se puede ver afectado, ¿por qué? Por un fenómeno de inundación, por ejemplo. Pero yo con mi proyecto también puedo afectar a esa fuente hídrica por la contaminación. Entonces, miren que cuando yo hago un estudio de viabilidad ambiental, no solamente estoy pensando en conservar los recursos naturales, sino que también estoy pensando en garantizar la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? Y con esto quiero como hacer un llamado que muchas veces a nosotros los ambientalistas nos ven como una traba, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado esos proyectos en donde dicen, ay, qué jartera llegó el ambientalista porque es que él no quiere que nosotros avancemos en el proyecto, es que él no quiere que nosotros hagamos las cosas porque es que está cuidando los arbolitos, ¿no? Que es como a veces, como que somos una traba, ¿sí? Pero no, es todo lo contrario. Nosotros también estamos buscando que el proyecto se pueda llevar de la mejor manera, teniendo en cuenta algunos fenómenos naturales, algunas condiciones naturales de la zona. Y les cuento, por ejemplo, una experiencia personal. En algún momento estábamos nosotros en un proyecto vial y pues fuimos a hacer la visita a una cantera. Esa cantera no era de nosotros, o sea, no estaba pues, bajo nuestro cargo, sino que era pues de un privado y él hacía pues todo su manejo ambiental pues de forma independiente. Pero en ese momento en la cantera yo hice pues como un recorrido a la zona y me di cuenta que en esa cantera, que era pues de material, había una quebrada que estaba 100% pues cubierta por ese material de tierra, ¿no es cierto? En esa área solamente quedaba como al final un ojito de la quebrada y yo le hice pues el comentario al técnico de ahí, ¿no? Le dije, mira, considero que es urgente que retiremos pues esta tierra o este material
que está sobre la quebrada, porque esto va a perjudicar obviamente a la quebrada, y estamos haciendo pues hay una desviación de cauce, la podemos llegar a secar, pero además también pues mira la cantera cómo se puede ver perjudicada con el taponamiento de esa quebrada. Él se puso muy bravo, pues porque finalmente yo no estaba a cargo de esa zona, entonces me dijo, no, esa es una zona de nosotros, tú no tienes pues por qué hacer como los comentarios que acabas de mencionar, así que no, pues nada, no da lugar. Y dije, bueno, pues me dio mucho pesar porque finalmente era pues una quebrada de la cual también se veía beneficiario las personas aguas abajo. Entonces lo que yo hice fue ir a hablar con la comunidad, ¿no? Más que todo como, pues, porque sabía que los estaba afectando y ellos no sabían por qué había disminuido el cauce de aguas abajo. Entonces yo lo que hice fue comentarles que había una situación en la cantera para que ellos también pues pudieran hacer los diferentes manejos. Y como a la semana, 2 semanas, sin mentirles, un domingo, 3 de la mañana, nos llegó la anotación de que la cantera se había derrumbado. Sí, que había habido un derrumbe, no, eran como las 5 de la mañana, mentiras, que había habido un derrumbe y que ya y que ya habían trabajadores en la zona, que se había quedado tapada dos retroexcavadoras con 2 operarios dentro pues de las maquinarias. ¿Y el derrumbe por qué fue? La quebrada tenía por algún lugar que salir el agua, ¿sí? La quebrada estaba completamente tapada con el material y en algún momento tenía que salir, ¿sí? Ella tenía que buscar un escape. Entonces, claro, lo que hizo fue escapar, pues, por un lado y lo que hizo fue inmediatamente, pues, provocar un derrumbe, ¿sí? Ella buscando escapar, buscando salir. Entonces, lo que hizo fue finalmente salir y, pues, se trajo con con todo el material y pues como les menciono hubo un derrumbe, la cantera la tuvieron que cerrar, pues los trabajadores, 2 personas fallecieron, la maquinaria, entonces finalmente esa cantera cerró, ¿sí? Ya, no se pudo hacer más trabajos ahí como por 3 meses o más tiempo, no recuerdo muy bien. Entonces yo decía, qué pesar, ¿no? Fue algo que fácilmente se pudo manejar, no solamente por conservar la cantera, sino también buscando la viabilidad no solamente por conservar la quebrada, perdón, sino también buscando la viabilidad de las actividades económicas de esa cantera. Entonces miren que cuando yo hago un estudio de viabilidad, estoy en los dos lados. Estoy tanto como buscando la conservación de los recursos naturales, pero también garantizando la sostenibilidad de ese proyecto objeto de estudio. ¿Listo? Y eso quiero que quede muy claro y que finalmente también nosotros seamos veedores de eso, ¿no? O sea, nosotros aquí no venimos a entorpecer nada, sino por el contrario, a que las cosas mejoren y que fluyan de la mejor manera, pero teniendo en cuenta una conservación de esos recursos naturales. Y es aquí entonces donde nos encontramos con esa relación entre la evaluación de impactos ambientales y el análisis de viabilidad ambiental. Ambos se van a encontrar en un instrumento de evaluación ambiental. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, la evaluación de impacto ambiental es un proceso de carácter preventivo encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible el medio ambiente. Esa es la evaluación de impactos ambientales. Esa evaluación de impactos ambientales para nosotros tiene que transformarse en un análisis de viabilidad ambiental. ¿Cómo? Pues porque ese análisis de viabilidad ambiental va a ser la interpretación de los impactos ambientales que yo me encontré en esa evaluación, en esa matriz. Entonces, miren que mi análisis de viabilidad ambiental, ¿de qué va a partir? De una matriz de evaluación de impactos ambientales, de una lista de chequeo de evaluación ambiental de impactos. Pero la interpretación que yo haga de esa información es a lo que yo voy a llamar análisis de viabilidad ambiental. Es decir, la matriz o la lista de chequeo que usted hace, ese es un instrumento que a usted le puede dar información. Pero el análisis que usted haga de esa lista de chequeo, de esa matriz, es lo que usted va a llamar el análisis de viabilidad ambiental. ¿Por qué? Porque ese es el análisis que a usted le va a permitir la toma de decisiones. Era también algo que yo hablaba con Mónica. Si yo estoy si yo hago una recolección de información en mi proyecto de investigación, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿yo qué voy a hacer con eso? Si yo hice la entrevista, ahora yo qué voy a hacer con esa entrevista. O sea, no es que yo la voy a dejar, lo importante no es hacer la entrevista, ¿sí? Lo importante es yo cómo uso esa información para tomar una decisión. Entonces, miren que esa es la etapa del análisis de viabilidad ambiental. La primera etapa, la construcción de la matriz, la construcción de la lista de chequeo, la construcción del diagrama de flujo. Eso está excelente y es mi instrumento.
¿no es cierto?, de recolección de la información. Ahora yo debo pasar a la siguiente etapa, que es analizar esa información que yo acabé de recolectar. Y ese análisis es algo que yo voy a denominar análisis de viabilidad ambiental dentro pues, de la evaluación de impactos ambientales. Y es lo que finalmente me va a permitir la toma de decisiones, ya sea las que determinan quién está formulando un POA, es decir, el contratista, o ya sea la autoridad ambiental. ¿Quién va a tomar la decisión? Pues la persona que esté idónea, ¿no? Ya sea el contratista, como les digo, del proyecto con la información que yo le estoy dando, o ya sea la autoridad ambiental con la información que nosotros le estamos brindando y analizando. Con esta información de este análisis de viabilidad ambiental, ¿yo qué puedo hacer? No sé, replantear la ubicación del proyecto, por ejemplo, cambiar el trazado del proyecto, modificar las características de ingeniería, modificar la maquinaria, la tecnología, el diseño con el que yo estoy planteando mi proyecto para que desde esa área de viabilidad sea realmente posible llevar a cabo su ejecución. Entonces, miren que finalmente ese análisis de viabilidad ambiental va a partir de una evaluación de impactos ambientales y pues me va a permitir a mí la toma de decisiones. Para nosotros hacer esa evaluación o ese análisis de viabilidad ambiental, pues lo vamos a llevar a cabo normalmente a través de la formulación de un estudio ambiental. Recuerden que eso también quizás lo hayamos hablado anteriormente, los estudios los estudios ambientales, entonces puede ser diagnóstico ambiental de alternativas, creo que eso lo abordamos en anterior, no sé, en caracterización y gestión ambiental, si no estoy mal. Entonces nosotros hablamos de diagnóstico ambiental de alternativas, estudio de impacto ambiental o plan de manejo ambiental. Mi estudio de viabilidad ambiental lo voy a hacer en el marco de un documento, normalmente pues de un estudio ambiental. Claro, hay otros contextos donde yo puedo presentar mi análisis de viabilidad ambiental, pero normalmente pues va a ser a través de un estudio ambiental que además también va a tener información técnica, ¿no es cierto? También va a tener información social, pues para la toma de decisiones. Y esas evaluaciones, o esa evaluación, perdón, esa evaluación de viabilidad ambiental, yo la voy a llevar a cabo en unas etapas muy específicas del proyecto. Hace un momento mencionábamos pues que todo proyecto comienza con una idea, ¿no es cierto? En esa idea del proyecto es donde yo comienzo a hacer como una caracterización de la ubicación del proyecto, ¿sí? Después llega la definición, efectivamente ya yo me centro en una zona, en un área, en un proyecto objeto de estudio muy preciso, y es cuando yo ya comienzo a identificar que los permisos, las autorizaciones, qué se necesita para mi proyecto. Con esa información, es decir, con la caracterización del área de influencia o de la ubicación de mi proyecto, más la normatividad que me está exigiendo a mí en ese momento la autoridad ambiental, yo ya comienzo a hacer una identificación de impactos, ¿no es cierto? Es decir, con mis actividades, yo cómo puedo impactar esa área, esa comunidad que está pues adyacente a mi proyecto. Y esas etapas, la idea, la definición y planeación, me llevan ¿a qué? A la formulación del proyecto, que es donde yo ya hago una valoración de los impactos y ahí está el análisis de viabilidad ambiental. En esa formulación es donde yo finalmente voy a estipular cuál es la significancia de los impactos, voy a dar información de valor para que podamos, por ejemplo, plantear un plan de manejo ambiental acorde a las necesidades de mi proyecto y es donde yo ya puedo decir, mi proyecto se puede ejecutar. Entonces, miren que esa viabilidad o ese análisis de viabilidad ambiental finalmente me va a dar la partida a mí para qué. Pues para poder elaborar unas medidas de manejo ambiental coherentes que realmente sí garanticen la sostenibilidad de mi proyecto. Por eso es una etapa tan importante y que nosotros tenemos que hacer con información primaria, debemos hacer con información actualizada que me permita a mí, primero, hacer una correcta lectura de esa área de influencia en donde se va a llevar a cabo mi proyecto, pero además también poder establecer esos cambios que se pueden ejecutar con mis actividades técnicas, con mi maquinaria, con mi diseño y así hacer un correcto análisis de viabilidad y un correcto planteamiento de ese plan de manejo ambiental. Dentro de esas evaluaciones que nosotros vamos a abordar en nuestro módulo 2, esto ya es módulo 2, les presento las siguientes. Bueno, este análisis de viabilidad ambiental entonces va a partir de una línea base ambiental, ¿no es cierto?, de la caracterización del entorno, pero además también de la evaluación de impactos ambientales. Esa línea base ambiental tiene que tener en cuenta el componente biótico, abiótico y socioeconómico. Y dentro de las evaluaciones de impacto ambiental que yo voy a analizar, encuentro dos tipos, unas de identificación y otras de valorización y priorización.
Las de identificación son más cualitativas, son más descriptivas, eso es lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Entonces está, por ejemplo, las listas de chequeo, los diagramas de proceso, la matriz causa-efecto, está, por ejemplo, el ecobalance, esas son metodologías de evaluación, pero de identificación, algo más cualitativo, más descriptivo. Y están las otras que ya se respaldan con un modelo matemático, ¿sí? Que son las de valoración y priorización, como lo son el método CONESA, el método RAND de Ecopetrol, el método de PM y, por ejemplo, matriciales de análisis por dimensión. Estas últimas 4 que les acabo de mencionar son tipos de evaluaciones de impacto ambiental, pero que están respaldadas por un modelo matemático, por eso hablamos que son más cuantitativas, del corte cuantitativo, porque finalmente se están respaldando en una base de datos, ¿sí? Con unos criterios, atributos, que finalmente pues me van a permitir a mí llegar acá a una valoración y una priorización de los impactos. Y con la unificación, por así decirlo, con la relación de estos dos tipos de evaluación, de identificación y de valoración, pues yo ya puedo hacer un análisis de viabilidad ambiental. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? Por favor. ¿Dudas? No, por ahora ninguno. Muchas gracias. No, por ahora no. Bueno, entonces ya con esto, chicos, pues quería como abordar un poquitico así como general los aspectos que vamos a estudiar en este primer módulo en la asignatura de análisis de viabilidad ambiental. Si se dan cuenta, partimos de algo muy general, que es la definición de proyecto. Después nos fuimos a la definición de estudio de factibilidad, después a la definición de viabilidad ambiental y terminamos finalmente, pues como por esas etapas de viabilidad para la toma de decisiones o los instrumentos, mejor dicho, para la toma de decisiones, que en este caso es la evaluación de impactos ambientales. Estos son unos temas pues que vamos obviamente a ampliar en lo que son las lecturas de nuestro módulo 1 y además también en las actividades que vamos a desarrollar en nuestra asignatura. La primera actividad, que ya me dirijo para allá, es más enfocada en ese estudio de factibilidad y ya en el módulo 2 vamos a enfocar mucho más las actividades en el estudio de viabilidad ambiental. Esas son como las dos aspectos, ¿sí? que vamos a estudiar en nuestra asignatura. Bueno, entonces ahora sí, hasta aquí pues doy por terminada esta primera parte temática, apreciados estudiosos, y ahora sí me voy a dirigir rápidamente en estos 20 minuticos que nos quedan a poder explicar pues, las actividades de este módulo 1. Bueno, entonces me voy a dirigir a nuestra plataforma de Canvas.